Líquidos y sólidos, vamos a hablar de las propiedades de las sustancias puras. Entonces, las fuerzas intermoleculares son las responsables de las propiedades físicas, tanto en los sólidos como en los líquidos. La intensidad de la interacción entre estas partículas afecta a las propiedades en la solución o en la sustancia. Por ejemplo, la tensión superficial, que es la cantidad de energía requerida para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Estas fuerzas intermoleculares altas son las responsables, por ejemplo, en este líquido, de la alta tensión superficial. Existen en los líquidos una propiedad que se llama cohesión y otra que se llama adhesión. La cohesión es la atracción intermolecular entre moléculas similares, como ocurre en el caso del menisco en el mercurio, un metal a temperatura ambiente líquido. O la adhesión, que es la atracción entre moléculas diferentes, también es una fuerza de atracción entre moléculas de un líquido y otra superficie de adhesión, como ocurre en este ejemplo con la sustancia agua, donde el menisco es convexo, acá el menisco es cóncavo. Otra de las propiedades de los líquidos es la viscosidad, que es la resistencia de un líquido, o sea, es la resistencia que opone un líquido a fluir. Fíjense que la viscosidad tiene como unidad masa sobre longitud por tiempo. Y ahora vamos a hablar de una sustancia pura como el agua, que es una sustancia única. Revisemos primero este gráfico de la estructura 3D del hielo, en el cual cada oxígeno está unido químicamente a dos átomos de hidrógeno. A su vez, este hidrógeno, fíjense, tiene una línea punteada, que es la unión puente hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula. O sea, estas fuerzas intermoleculares o entre moléculas son las responsables de la gran atracción puente hidrógeno entre las moléculas de agua. Y por eso decimos que el agua es una sustancia única. Fíjense, a 4 grados centígrados tiene la máxima densidad. El hielo, como todos saben, flota en el agua. Y debido a esta característica es que en la época de la glaciación se presume que, la vida en el mar no murió por las bajas temperaturas, ya que el hielo cubría a toda la gran superficie del agua, aislándola de la temperatura externa. Acá vemos los cambios de fase para una sustancia pura, nuevamente, donde graficamos el aumento de energía del sistema en forma ascendente. Decimos que el sólido es el estado donde tenemos la mínima energía. Luego podemos decir que continuamos con el líquido, que la energía en el sistema líquido es mayor que en el sólido, y por último, y el más energético, el sistema más que presenta mayor energía es el sistema gaseoso. En el sólido las moléculas solo tienen energía vibracional, vibran un poquito. Si uno, le aplica energía, el sólido funde hacia el líquido. Este es el cambio de estado. Si del líquido sacamos energía, volvemos al estado sólido por medio de un proceso que se llama congelación. Se necesita la misma energía con signo contrario para realizar estos procesos. O sea, para ir del sólido al líquido, para fundir un sólido, se necesita la misma energía, o sea, acá se da energía y acá se quita energía del líquido para volverlo al sólido, y el proceso se llama congelación. Algo similar ocurre entre el líquido y el gas, donde el líquido se vaporiza o se produce un fenómeno de vaporización
y toda la masa de líquido se transforma en gas. A su vez, el gas puede condensarse o realizar un proceso de condensación para volver al líquido. Cuando del sólido se va hasta el gas, el proceso se llama volatilización, y cuando vamos del gas hacia el sólido, algunas sustancias tienen la propiedad que pueden pasar del gas al sólido sin pasar por el líquido. Se llama sublimación. La volatilización, por ejemplo, puede ser las bolitas de naftalina que las abuelas ponían en el placar para ahuyentar algún tipo de insecto. Las ponían y uno sentía un olor levemente picante y desagradable, que es el olor al naftaleno o naftalina, comercialmente usadas, unas bolitas que se iban poniéndose cada vez más chiquititas. ¿Por qué? Porque se volatilizaba la naftalina, o sea, el sólido llegaba, daba un olor característico que ahuyentaba los insectos. Cambio de fase de una sustancia. Ahora vamos a ver lo que es la presión de vapor. Se dice que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una determinada temperatura, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio. Más caseramente podemos decir que la presión de vapor de un líquido en un sistema cerrado es la capacidad que tenga el líquido de saltar a la fase vapor. Y por eso nosotros sabemos que hay líquidos que son más volátiles, porque tienen mayor capacidad de saltar a la fase vapor. Si uno compara la acetona, por ejemplo, o el alcohol etílico con el agua, se da cuenta que hay más moléculas que pueden pasar a la fase vapor a la misma temperatura que en el agua. Bueno, esa característica se llama presión de vapor de un líquido. Cada líquido tiene asociada su presión de vapor a una determinada temperatura. Justamente es lo que vamos a graficar acá. Fíjense, presión de vapor en las unidades Torricelli, milímetro de mercurio. Entonces graficamos presión de vapor en función de la temperatura para distintas sustancias. Acá tenemos, por ejemplo, alcohol etílico y agua. Vamos a compararlas todo el tiempo. Entonces decimos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Para una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, fíjense, el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 78,3 grados centígrados, mientras que el agua sabemos que es a 100 grados centígrados. O sea, todos los puntos de esta curva, de cada una de las curvas, representan la temperatura de ebullición en función de la presión. O sea, es la presión de vapor de cada una de las sustancias. Y se define como temperatura o punto de ebullición normal, es la temperatura en la que la presión de vapor es de 760 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver los diagramas de fases de las sustancias puras. En cada uno de estos diagramas de fases propios de cada sustancia, vamos a representar la presión en función de la temperatura. Fíjense que acá hay tres zonas definidas, mayormente, pintado en color verde el sólido, en color celeste el líquido y en color amarillo el gas o vapor. Acá lo que se quiere representar es que el sólido tiene esta forma ordenada, el líquido levemente más desordenada y el vapor mucho más desordenado. Cada una de estas curvas está delimitada, tiene unos puntos que vamos a decir en un ratito qué significan. Recuerden que cada punto de esta curva, por ejemplo, representa el equilibrio líquido-vapor de la presión en función de la temperatura. Si yo tengo una temperatura determinada, cuando llego a ese punto existe el equilibrio. Si voy para más arriba, o sea, si sigo aumentando la presión, estoy en líquido, y si bajo la presión,
estoy en gas. O sea, cada uno de estos puntos permite el cambio de fase. O sea, dependiendo si estoy de líquido, si voy de líquido a gas o de gas a líquido. Y acá están las flechitas que representaban los nombres de ese cambio de fase. Lo mismo entre el sólido y el líquido, y lo mismo entre el sólido y el gas. Entonces dijimos, fíjense, acá hay un punto que se llama punto triple. ¿Qué significa? Es el punto en el que coexisten las tres fases. A esta dada presión y temperatura, la presión del punto triple y la temperatura del punto triple coexisten, o sea que existen los tres en el mismo momento, la fase líquida, la fase sólida y la fase vapor. Luego tenemos el punto crítico. Estos parámetros del punto crítico existen, digamos, se dan con una presión crítica y una temperatura crítica sobre las cuales el equilibrio líquido-vapor ya no existe y se forma un fluido supercrítico. Este fluido supercrítico tiene unas condiciones y unas características especiales. Nosotros siempre nos vamos a mantener con, digamos, este tipo de sustancias donde existe el equilibrio líquido-vapor y uno puede condensar y vaporizar el líquido o el vapor. Por arriba de la temperatura crítica existe una zona donde el gas ya no podría condensarse. Muy alejados de estas rectas o conjunto de puntos, líneas, existe el gas ideal. O sea, el gas toma un comportamiento ideal a altas temperaturas y bajas presiones. Digamos, estaríamos muy alejados de este equilibrio líquido-vapor. Esa es la importancia del punto crítico. Fíjense que debajo del punto triple existe un conjunto de puntos que es donde coexiste el sólido, el equilibrio sólido-gas. Y acá está definido lo que es la temperatura crítica, que dice que es la temperatura por arriba de la cual el gas no puede licuarse, y la presión crítica es la presión mínima que debe aplicarse para licuar un gas a esa temperatura crítica. Ahora vamos específicamente a diagramas de fases particulares de una sustancia pura. Fíjense que acá tenemos para el agua la representación de la presión en función de la temperatura, o sea, el diagrama de fases tiene estas características especiales. El agua es un compuesto que todos lo conocemos, entonces el sólido lo llamamos hielo, pero están los tres estados de la materia como vimos en general en el gráfico de arriba. Tenemos el estado sólido en este color verde, el estado líquido y el estado vapor o gas, el punto triple y el punto crítico. Recordemos o estudiemos bien que la pendiente de esta recta sólido-líquido es una pendiente negativa. Es una característica especial de este diagrama de fases del agua. Esto es más curvo y esta rama es más corta en general que esta. O sea, no está tan bien representado. Recordemos que acá existe el equilibrio líquido-vapor, acá el equilibrio sólido-líquido y acá el equilibrio sólido-vapor. También podemos estudiar o vamos a ver la diferencia entre el diagrama de fase de otro compuesto bastante conocido como es el dióxido de carbono. Fíjense que acá la pendiente es positiva, el agua tenía una pendiente levemente negativa. Fíjense las temperaturas, digamos el punto triple acá está a 5 y pico de atmósferas de presión y una temperatura extremadamente baja. Fíjense que a presión atmosférica el dióxido de carbono solo puede existir como gas.